Muchas gracias, Señor. Es el pan que el Señor nos envió como alimento. ¡Pueden comerlo! Dios ordenó que cada uno tome lo que cabe en una olla, lo que su familia necesite comer. No más que eso. Sin agua y sin comida. ¡Sin agua! ¡Moisés! ¡Mis hijos tienen ¿Hasta sed! cuándo, Moisés? ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta angustia? No creo que exista ninguna fuente de agua en esta región. Es imposible continuar sin agua. ¡Eso es cierto! Estamos Tienes que desfalleciendo, responsabilizarte Moisés. por esta falta de previsión. Tenemos sed. No hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Al final, ¿Dios está con nosotros o no? ¡Oye, ¿Ya ven? Moisés! ¡Qué falta de respeto! No se preocupa por Dije. nosotros. Escucha a tu siervo, Señor. ¿Qué haré con esta gente? Solo les falta apedrearme. Sigue adelante y lleva contigo a algunos líderes de Israel. Lleva contigo el cayado con el que tocaste las aguas del Nilo. Ahí estaré esperándote sobre la roca en el monte Horeb. Señor, aquí estamos como ordenaste. Toca la roca, Moisés. De ella saldrá el agua y el pueblo tendrá que beber. Alabado sea Dios. ¡Vengan! ¡Es agua! ¡Vengan! Es un milagro. Dios te bendiga, amado. Espero que te encuentres muy bien. Aquí estoy contento nuevamente de que nos encontremos acá en tu canal Amazing Grace, en el cual estamos estudiando esta lección para el tercer trimestre del año 2025 que tiene por título El Éxodo. Y estamos ya en la séptima lección. Hoy vamos a estudiar la lección para el lunes 11 de agosto que tiene por títulos Codornices y Maná. Entonces, para entrar en materia, oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, por este día. Gracias te damos por tu palabra, por tu bondad, por el cuidado, por la protección, por las bendiciones recibidas hasta este día, y porque sabemos que nos llevarás a casa con bien. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu cuidado y tu provisión.
cohesión. Y bueno, Señor, clamamos y dependemos de ti. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y líbranos de toda nuestra maldad. Y es en el nombre de Jesús, que es el único que tiene el poder para poder hacernos entender esta lección y podamos llevarla a la práctica por medio de su Santo Espíritu, Señor, quien es el autor de la lección. Por eso clamamos a Él, para que seas tú que nos instruyas, oh Dios. Guíanos siempre y hazlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, codornices y maná. Desgraciadamente existe un patrón repetitivo de rebelión en esta historia de peregrinación, o en estas historias, porque recuerda que esto era el tipo, usted y yo somos el antitipo. La gente olvidaba notoriamente que la poderosa mano de Dios había ayudado en el pasado y que Él había provisto soluciones para sus dificultades. Dejaron que sus problemas presentes los cegaran respecto a su meta final y del fruto maravilloso prometido por Dios. Ese es un problema común en el pueblo de Dios en todas las edades. Entonces, ¿por qué especialmente? Y lo vimos creo que fue en la tercera lección, cuando ya Moisés acepta la misión y se presenta ante Faraón la primera vez, que llega el Faraón y cuando el pueblo le dice, cuando Moisés le dice al Faraón que dejar ir al pueblo, primero el Faraón responde con soberbia: ¿quién es Dios para que yo deje ir al pueblo? Y segundo dice: el pueblo es ocioso, entonces tengo que ponerle más cargas y más preocupaciones. Entonces, los planes de Dios no cambian, Dios es el mismo, pero Satanás sigue usando sus mismos métodos también. ¿Okay? Entonces vemos que los problemas presentes, que son los que sirven para afianzarnos más en Dios, el enemigo los usa para distraernos en la solución de esos problemas, sabiendo que tenemos a alguien que las puede solucionar de manera más rápida y efectiva, y nos hace perder la fe, o nos hace o pretende hacernos perder la fe, ¿ok? Porque es una afirmación y no debe ser así. Entonces, mis amados, hoy la lectura bíblica es algo larga, no la vamos a leer completa, porque manda a leer todo el capítulo 16, del versículo 1 al versículo 36, pero vamos a leer lo que se considera los puntos centrales. Sí va a ser algo largo, pero vamos a tratar de resumirlo, ¿ok? Entonces vamos a leer primeramente Éxodo capítulo 16, versículo 3 al versículo 9. Éxodo capítulo 16, versículo 3 al versículo 9, y dice así: los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Imagínense eso, hermanos. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En las preguntas hay una pregunta interesante con respecto a este versículo 3, ¿ok? Versículo 4, Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo maravilloso. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, una ley que ya había sido dada. ¿Ok? Ok. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Moisés. No, mi hermano, contra Jehová. Este es el versículo 7. Pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? ¿Ok? Dijo Aarón. Versículo 8. Y Moisés añadió: Jehová os dará por la tarde carne para comer, y por la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Moisés se lo dijo claramente. Y el versículo 9 dice: luego dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Entonces vemos, amados, que el pueblo murmuró. El pueblo dijo que ojalá hubieran muerto en Egipto. Otra vez lo volvió a decir, lo mismo que dijeron a orillas del Mar Rojo: ¿acaso no hay tumbas en Egipto para que viniéramos a morir aquí? Para venir a morir aquí en el desierto. No era esto lo que te decíamos, Moisés, que nosotros estábamos en Egipto cómodos.
Éramos esclavos, sí, pero estábamos cómodos. Comíamos pan hasta saciarnos, mi amado. ¿Qué esclavo come pan hasta saciarse y tiene un menú para escoger? No, comíamos las cebollas, los puerros, la carne, mi amado. ¿Sería eso, verdad? ¿Qué sucede cuando murmuramos? No tenemos la tendencia a exagerar las cosas. Por supuesto que ellos tenían una provisión en Egipto, porque un esclavo sin alimento no trabaja, pero serían realmente alimentos tan buenos como ellos lo relatan aquí en la historia. Si usted sabe que son esclavos, un esclavo no tiene libertad para decidir qué comer y qué no comer. Tiene que comer lo que le dan. ¿Okay? Y definitivamente la comida no ha de ser tan buena como ellos decían. Ok, entonces seguimos. Ahora vamos a leer otra porción algo larga del capítulo 16, del versículo 16 al versículo 30. Dice así, versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia, tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Este versículo, amados, es maravilloso porque vemos que Dios es justo. Dios no distribuye con equidad. Dios en su justicia procura su provisión, mi provisión, de manera personal. Dijo un gomer porque Dios sabe lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Porque si fuera por mí, vamos a ver lo que hicieron algunos que recogieron más de la cuenta y vamos a ver qué pasó. Entonces, capítulo 16, versículo 16, Dios demuestra su justicia al repartir este pan. A cada cual conforme necesitaba, conforme a su provisión, a su necesidad, de acuerdo a su tamaño. Si es un niño, obviamente es menos. Si es una persona mayor, hombres robustos, obesos, no creo que anduvieran allí. ¿Okay? Porque primero venían de esclavos, más bien eran hombres fuertes, acostumbrados al trabajo. Versículo 17. Los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. ¿Okay? Siempre respetando el concepto. Recordemos lo que leímos en el capítulo 15, versículo 26, de aquí del Éxodo, que dijo Dios: si obedeces a mis mandamientos y mis estatutos, ninguna de las enfermedades que mandé a los egipcios llegarán a ti. Esta es parte de las ordenanzas. Recojan un gomer para cada uno. Versículo 18. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Qué interesante, ¿cierto? Que la palabra sea tan detallada en estos aspectos. Versículo 19. Luego les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Okay? Ninguno deje nada de ello para mañana. Versículo 20. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. Pero crió gusanos y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. Versículo 21. Lo recogían cada mañana y cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba se derretía. Otra enseñanza. ¿A qué hora se levantaba Jesús para comunicarse con el Padre? Antes del amanecer. Entonces esto demuestra que hay diligencia, ¿cierto? Diligencia en lo que a la palabra de Dios. Por eso es que la disciplina es importante. Entonces, se es diligente porque si llegaba un día, a ti te daba más sueño y te provocaba pararte al mediodía, a la hora sexta, cuando salieras a buscar el maná, ¿qué ibas a encontrar? Absolutamente nada. Ese día te tocaría pasar hambre. Si dormías de más. Porque a lo que calentaba el sol, hasta ahí llegaba el maná. ¿Okay? Versículo 22. Todas estas son para enseñanzas para nuestro bienestar, que da Dios, amados. Dios no da puntadas sin dedal. Cada palabra, cada letra que está escrita en la Biblia es para dejarnos una profunda enseñanza de todo lo que es útil para caminar en este mundo malo de peregrinación
porque vamos con destino a casa que es Canaán celestial, ¿cierto? Ok. En el sexto día, versículo 22, recogieron doble porción de comida, 2 comeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Este es el versículo 23. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado de Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tendréis que cocinar, cocinarlo hoy. Y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Versículo 24. Ellos lo guardaron hasta el día siguiente, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni apestó. Recuerden que cuando lo hacían en la semana, que guardaban maná para el otro día, hedía y se aguzanaba. Pero en este momento no se aguzanó ni apestó. El pan de vida. Cristo fue enterrado en la cueva de José de Arimatea un viernes por la tarde. Pasó el sábado en la tumba y fue resucitado el domingo en la mañana. No había pecado en él, no había levadura. Entonces, ¿qué representa esto? ¿Qué día descansó Cristo en el sepulcro? Dios reposó de toda la obra de la creación en el séptimo día, hizo todo en 6 días y el séptimo día lo bendijo y lo santificó. O sea, es un día especial con un contenido especial, como un ejemplo que leí hace muchos años en un libro que decía: es como si cada 6 días tú te bebieras, hubiera un vaso disponible para beber, pero el séptimo día el contenido líquido que tiene ese vaso es distinto, porque tiene elementos especiales, que es santidad y bendición. ¿Okay? Santificado y bendecido. Ponía el ejemplo como que 6 días tomas un vaso de agua y el séptimo día un jugo de naranja lleno de vitamina C. Ese era el ejemplo que ponía. Pero básicamente es eso. Ok, entonces, al final de la creación Dios reposó el séptimo día. Y al final, o cuando se terminó de ejecutar su obra como Cordero en la tierra, para nuestra redención, Jesús reposó, Dios reposó. ¿Qué día? El séptimo día también. ¿Okay? Entonces es interesante estos paralelos, tipos, antitipos. ¿Okay? Entonces, versículo 25. Entonces dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado, dedicado a Jehová. Hoy no hallaréis nada en el campo. Versículo 26. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, que es sábado, nada se hallará. Versículo 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis leyes? Versículo 29. Mira que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Y versículo 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces, mis amados, ¿qué vemos aquí? El pueblo se queja, olvidando cómo Dios los había conducido. Dios les promete que les va a dar pan y le demuestra a través de este pan que el sábado era un día distinto. Porque el mismo elemento que le daba durante los 6 días anteriores, si guardaban en esos 6 días hasta el día siguiente, se aguzanaba y hería. Pero el día sexto, que es el día viernes, día de preparación, debían recoger doble porción, porque el sábado no iba a caer en la provisión del cielo, dándoles a entender lo solemne del día, y podían guardar para 2 días. Y este mismo elemento que día y se gusanaba en el resto de los días, en el día sábado amanecía fresco y bueno. ¿Okay? Bueno en gran manera, a tal punto que servía de alimento. Usted no se come algo que tiene gusanos, ¿o sí? ¿Usted se come algo que está hediondo o podrido? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces vemos cómo Dios enseñó y los probó, y vemos la incredulidad del pueblo, que aún primero guardaron para el otro día, que hizo enojar a Moisés, y segundo, algunos salieron a buscar en sábado.
Y entonces ahí se airó Dios o se molestó Dios, o Dios le dijo: ¿hasta cuándo no obedeceréis mis mandamientos y mis ordenanzas? ¿Hasta cuándo vas a ser incrédulo y no creer a mi palabra? Si yo te dije que el sábado no iba a caer porque este es un día solemne, glorioso, bendecido y santificado, que reposa y piensa cómo Dios te ha sostenido en esta semana que está terminando el día de hoy, cómo se refleja la creación de Dios en este día y sus maravillas, que provee de todo. Para eso es el sábado, para que reflexiones todos esos aspectos, separados de toda obra mundanal, secular o terrenal. Entonces, mi amado, Dios te hace un llamado a ti también hoy. ¿Hasta cuándo no vas a creer a mi palabra de que yo santifique un día para tu reposo, para tu cuidado, para que te concentres en la relación conmigo y te olvides de todas esas cosas que haces el resto de la semana? Te olvides del día de fútbol, te olvides de la política, te olvides del trabajo, te olvides de que quedó un reporte sin completar, etcétera, etcétera, etcétera. Concéntrate en esta relación conmigo, porque de mí dependes. Tú tienes salud porque yo soy Jehová tu sanador. Tú tienes trabajo porque yo te di la oportunidad. Tú tienes vida porque yo te doy el aire para que respires cada mañana. Cuando entendemos eso, amados, vamos en profunda adoración al Señor, porque sabemos que dependemos de Él. Aún cuando fuimos desobedientes y pecamos y causamos la muerte de Cristo. Y este es el amor de Dios manifiesto, que aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Y en esto se demuestra el amor del Padre, que Cristo murió por los impíos. Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Ok? Entonces, mis amados, sigamos aquí. Entonces vemos que el asunto de la comida no es un asunto sin importancia, porque la Biblia dedica mucho tiempo a explicar este asunto de la comida. Primero, la primera prueba en el Edén: de todo árbol del huerto que podéis ¿qué? Comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué va a pasar? Morirás. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consistía la primera prueba? En el alimento. Cuando Cristo es tentado, pasó 40 días, 40 noches sin comer, y la primera tentación fue ¿qué? El alimento. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Y lo del Éxodo, lo del Génesis o lo del Edén, vaya y lo lee, hermano. Léase Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. No me canso de explicarles la importancia del libro de Génesis, y Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Pero no solamente fue Adán y Eva y Jesús que fue tentado con los alimentos. Vemos que Esaú venía de la cacería, tal vez traía una gacela aquí en sus hombros, pero cuando pasó por la tienda de Jacob, olió un guisado pero tan rico que lo hizo perder su primogenitura. Y eso lo lee en Génesis capítulo 25, 29 a 34. ¿Okay? ¿Cuántas veces la desobediencia de Israel estuvo relacionada con las comidas y las bebidas? No es de extrañar que Moisés recordará a las generaciones posteriores Deuteronomio 8:3, que dice: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por cierto versículo que utilizó Jesús para vencer la primera tentación, como escrito está. Ya usted sabe de dónde tomó Jesús esa palabra. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maná era un alimento celestial que Dios suministró a los israelitas durante los 40 años en el desierto. ¡Wow! Ellos habían pecado en incredulidad, pero Dios no los abandonó. Dios los siguió sosteniendo
con el maná durante esos 40 años. Les enseñó mediante este don que eres el creador y el proveedor de todo. ¿De dónde iban a sacar los israelitas alimentos para comer 40 años? Todas esas vacas y esas ovejas que se trajeron de Israel le iban a durar 40 años. Claro, poniéndolas a reproducir. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas vacas y cuántas ovejas eran? Lo estoy llevando a que relacione el poder de Dios y el poder del hombre. Obviamente ellos podían poner a reproducir las ovejas, el ganado, y van a tener una provisión tal vez constante o tal vez no. Estaban en el desierto. ¿Qué alimento podían darle a todas esas ovejas y cuántas tendrían que ser? ¿Cuántas personas salieron de Egipto? Dice que fueron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y sin contar la multitud mixta. Se presume, o los teólogos han llegado a la conclusión de que el pueblo de Israel o el pueblo que salió de Egipto era alrededor de 2 a 3 millones de personas. ¿Fácil alimentar a esa multitud? Para el hombre, imposible. Pero para Dios todo es posible. Porque Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que se presume que eran alrededor de 12,000 personas. Esa multitud con 5 panes y 2 peces. Y sobraron 12 cestas, para que vieran la plenitud de la provisión que hizo Dios. ¿Okay? Entonces seguimos. Les enseñó mediante este don que es el creador y el proveedor de todo. Además, Dios usó la provisión sobrenatural de maná para mostrarles cómo guardar el sábado, el 7º día semanal. Y vamos a ver los milagros que se hacían cada semana. Cada semana ocurrían 4 milagros. Primero, Dios proveía una ración diaria de maná durante 6 días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ok? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Durante 6 días. Los viernes recibían una ración doble de maná, pues no les sería provisto el día sábado, porque era un día santo de Dios. Tercero, la ración extra del viernes reservada para el sábado no se echaba a perder. Cuarto, no caía maná el sábado. Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios dijo: tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Éxodo 16, 29. ¿Ok? Aquí hace una pregunta el autor de la lección que vale la pena reflexionar en ello, y ya hemos culminado la lección el día de hoy, pero vamos a culminarla totalmente con la pregunta. Los humanos nos agrada comer y fuimos creados para disfrutar de ello. La abundancia de alimentos que crecen en la tierra, que es nuestra dieta original, revela que Dios quiere que comamos y que nos agrade lo que comemos. Sin embargo, ¿cómo es posible abusar del maravilloso don de la comida y del apetito? Lo hemos hecho por generaciones. Hábitos adoptados que nos han enfermado, y por eso nuestro promedio de edad cada vez es más corto, mayor cantidad de enfermedades coronarias, mayor cantidad de cáncer por los alimentos ultraprocesados que estamos ingiriendo, pesticidas y todo aquello. Entonces estamos en tiempos peligrosos, mi amado. ¿Okay? Bueno. Recuerda darle me gusta, compartir y suscríbete si no te has suscrito. ¿Okay? Las preguntas para el día de hoy. Primera pregunta: ¿es verdad que el menú era tan amplio en Egipto cuando eran esclavos? Segunda pregunta: ¿qué anheló el pueblo y cuál fue el resultado? Tercera pregunta: ¿cuál es el error repetido del pueblo? Que olvidan cómo Dios los ha conducido en el pasado. Que esos israelitas, hay que ver, ¿no? Que cómo eran tan duros de corazón. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa dureza del corazón tuyo y el mío? ¿Les crees a Dios? ¿Crees su palabra en todo? Como te dije, creo que fue esta semana, no recuerdo el día específico que lo dije, pero ¿crees que Dios realmente paró la rotación de la Tierra por aproximadamente 36 horas? Bueno, algo más sencillo: ¿crees que Dios creó el mundo en 7 días literales? Tarde y mañana.
6 días y reposó el séptimo, para enseñarnos, para darnos ejemplo. ¿Ah? ¿Crees que Dios no solo paralizó la rotación, sino que la hizo girar en sentido contrario? ¿Le crees a Dios? Y ahora, ¿qué tal? ¿Qué opinas de la incredulidad del pueblo de Israel? Muchos dicen, con esos milagros que tuvieron, ¿cómo pudieron tener un corazón tan duro? Mis amados, o amados de Jesús también. Nosotros tenemos mayor ventaja que ellos. Porque usted y yo tienen mayor oportunidad de desarrollar la fe. Porque tenemos algo que ellos no tenían, que es la palabra de Dios. Aquí está revelado sus fallas, sus errores, sus aciertos. ¿Para qué estas cosas acontecieron y están escritas? Para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Cuarta pregunta. ¿Por qué no tenemos que temer del futuro? Ya esto lo he repetido varias veces. Espero la respuesta en los comentarios. Quinta pregunta. ¿Qué pasa cuando te centras en la solución de tus problemas? ¿Pierdes de vista a quién? Al que puede solucionarlo de verdad. Triste, pero verdad. Sexta pregunta. ¿Por qué Jesús usó la figura de los niños? Eso ya lo respondí. Octava pregunta. ¿Es importante el alimento en la Biblia? ¿En qué fue tentado Jesús? Y novena y última pregunta. ¿Qué les enseñó Dios por medio del maná? Esta la voy a responder, que Él es el proveedor. Y aquí no necesitó la cooperación de los hombres para hacer el maná, porque Dios no le dijo a Moisés, mira, mándame por cuadrillas a los israelitas para que amasen la masa para que mañana pueda yo repartir el maná. Entonces vemos cómo eso, lo que vimos el día de ayer, de que Dios espera la colaboración de los hombres en sus obras, no necesariamente. Cuando es para tu bendición y la mía, Dios te permite ser parte de la obra. Por ejemplo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Eso porque son una bendición para usted y para mí. Una orden directa de Dios. Que la lograrás solamente si dependes de Él. Bueno, mis amados, hemos terminado la lección el día de hoy. Nuevamente te recuerdo darle me gusta, comparte para que seas partícipe en la predicación del Evangelio. Si no te has suscrito, suscríbete hoy para que recibas estas lecciones cada día y puedas crecer espiritualmente como es la voluntad de Dios que se ha hecho. Bueno, para no decirles y esperando que todo esto les haya sido de bien, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Padre, por este día una vez más. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu, quien es el único que puede grabar la lección en nuestro corazón para poder llevarlo a la práctica. Ayúdanos a vivir cada día conforme a tu voluntad por medio de tu Santo Espíritu y perdona todos nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Clamamos por esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado, y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Este es tu canal.